¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra sesión del curso Taller de Finanzas Inteligentes, enfocado fundamentalmente para emprendedores. Vamos por parte, como dice el profesor, queridos amigos. ¿Cuál es la intencionalidad de esta sesión? De esta sesión, la intencionalidad es hacer un análisis comparativo del análisis que podemos hacer nosotros a través de Excel, a través de cálculos, a través de interpretaciones y contrastarlo luego. O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros estamos ahorita en esta parte de aquí. Ya vimos una sesión donde se explicó los principales estados financieros. Ahora estamos en la aplicación de técnicas de análisis financiero. Fundamentalmente hemos visto el análisis a través de razones financieras. Ahora, el punto 1 y el punto 2 lo vamos a contrastar con el análisis que me puede hacer la inteligencia artificial. La idea fundamental es que la inteligencia artificial nos ahorra tiempo. Se resume en eso, tiempo. Pero más allá de lo que les pueda decir, mejor les muestro. O sea, y ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones de las ventajas y desventajas de hacer un análisis financiero a través de la IA. En este caso vamos a usar ChatGPT. Muy bien, queridos amigos. En este contexto, lo que vamos a ver ahora para terminar nuestro análisis, recordando un poco el análisis que hemos hecho un análisis a través de razones financieras. Hemos hecho análisis financiero a través de razones financieras. Y las razones financieras clasifica el análisis fundamentalmente en, en cuatro grupos. Primero tenemos las razones de liquidez, las razones de liquidez. ¿Qué buscan las razones de liquidez? Buscan responder a la pregunta central e importante siempre en cualquier análisis, la cual es: ¿la empresa es líquida? ¿La empresa es líquida? ¿Cuál es el grado de exposición de la empresa al riesgo de liquidez? ¿Cuál ha sido la evolución de la liquidez? Nos interesa cómo estamos hoy, pero también nos interesa la evolución a través del tiempo y sobre todo, a partir del hoy, también nos interesa hacia dónde vamos. Entonces, también nos interesa ver, dentro de cualquier análisis financiero, nos interesa ver cómo está la deuda. Cómo está la deuda. Aquí nos interesa ver básicamente la estructura de financiamiento de la empresa. Cuando me refiero a la estructura de financiamiento, ustedes tienen que pensar en un balance, donde tenemos nosotros en este lado la estructura de capital. Es decir, nosotros vemos cuánto la empresa se financia con deuda y cuánto la empresa se financia con patrimonio. Esa es la estructura de capital. Básicamente es la combinación de deuda, patrimonio. Vemos el nivel de deuda. Se dice que la deuda de una empresa es elevada cuando obviamente la deuda supera el patrimonio. Pero no solamente aquí vemos la deuda, también vemos la capacidad que tiene la empresa para pagar sus intereses. Y a ese índice le llamamos el índice de cobertura de interés, que básicamente es la división del resultado operativo, es decir, lo que el negocio genera versus los intereses. Entonces una empresa puede tener mucha deuda, pero si tiene cobertura, no está del todo mal. El problema sería cuando la empresa tiene mucha deuda y no la puede pagar. Entonces, primero siempre partimos del principio de que la deuda es bueno el apalancamiento financiero, tiene muchas bondades, pero siempre y cuando sin abusar. Y cuando decimos abusar, cuando nos sobreendeudamos, es decir, cuando asumimos deuda por encima de nuestra capacidad de pago. Entonces, eso vemos cuando analizamos las razones de deuda. Luego también vimos las razones de eficiencia, las razones de eficiencia que nos muestra, queridos amigos, cómo es la empresa en términos de eficiencia a nivel global. Es decir,
el indicador que hemos visto en la anterior sesión se llamaba rotación de activos, que básicamente era la división de ventas sobre activo total. Recuerden ustedes que las ventas es un resultado y el activo viene a ser la inversión de la empresa. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una rotación de activos totales de 4, ¿qué significa ese 4, queridos amigos? Primero se sobreentiende que debajo del 4 está la unidad y decimos que por cada unidad monetaria invertida, esa unidad monetaria nos genera 4 bolivianos en ventas. ¿Qué es lo que busca una empresa? Que la rotación crezca. Este indicador es particularmente importante porque está directamente correlacionado con la rentabilidad. Me explico. Si este indicador crece, lo más probable es que la rentabilidad también de la empresa crezca. Es decir, mientras la empresa sea más eficiente en el manejo de sus activos, es decir, básicamente la idea central es que, o el escenario perfecto, es que la empresa reduzca el tamaño de su esfuerzo y maximice el resultado en ventas. Es decir, en cristiano significaría hacer más con menos. ¿A qué me refiero a hacer más con menos? Hacer una evaluación del tamaño de mi inversión, es decir, el tamaño de mis activos. ¿A qué me refiero con esto? Ser eficiente en las cuentas por cobrar, es decir, reducir las cuentas por cobrar al mínimo. El inventario, también reducirlo al mínimo, tener un inventario óptimo. Y mi activo fijo bruto, es decir, hacer un checklist. Los activos que tengo son los que necesito. Tengo activos en la empresa que no están generándome nada, que no tienen un fin, que no tienen un propósito. Entonces esos activos los tengo que eliminar. Entonces, ¿qué quiere decir? Debo buscar ser eficiente en cuanto al tamaño de inversión. Y obviamente maximizar el resultado en ventas. ¿Cómo logramos maximizar el resultado en ventas? Primero, teniendo un buen producto o prestando un buen servicio, pero no solamente basta eso. Ese producto, ese servicio, el área de marketing lo tiene que comunicar al mercado. De nada sirve ser muy bueno si es que nadie te conoce. Es un principio básico, ¿no? Entonces, pero no solamente la eficiencia la vemos en ese nivel, también hemos visto el periodo promedio de cobro, es decir, cuánto tiempo la empresa demora en recuperar su venta de crédito. Hemos visto el periodo promedio de inventario, es decir, cuánto tiempo demora la empresa en vender su inventario. Y también hemos visto el periodo promedio de pago, es decir, cuánto tiempo la empresa demora en pagar a sus proveedores. Entonces, todas estas razones son categorizadas dentro de las razones de eficiencia, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver en la primera parte de la clase? En la primera parte de la clase vamos a terminar el análisis de razones financieras cerrando con rentabilidad y después de un pequeño ejercicio que vamos a tener, nos vamos a dedicar a ver las razones bueno, primero vamos a ver las razones de rentabilidad y después que cerremos con las razones de rentabilidad, vamos a ver el análisis financiero, pero a través de la inteligencia artificial. Es decir, vamos a ver cómo nos podría hacer un análisis de la IA. Entonces, y obviamente juntos vamos a explorar lo que puede hacer la IA por nosotros. Entonces, amigos, hoy el objetivo de esta primera parte de la sesión es explicar las métricas de rentabilidad, ¿no? Las métricas de rentabilidad. La métrica de rentabilidad, me gustaría hacer un pequeño marco conceptual primero. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué me refiero con esto? Bien. El análisis de rentabilidad, la literatura lo divide en los siguientes grupos. Primero, tenemos los indicadores de márgenes, los márgenes, los márgenes de la empresa. Y dentro de los márgenes, el primer margen que analizamos nosotros en una empresa se llama el famoso margen bruto, ¿sí? El margen bruto. El margen bruto simplemente es la división de la utilidad bruta sobre las ventas. Ese es el margen bruto. Utilidad bruta sobre las ventas. Entonces, ¿por qué es importante este margen bruto?
para poder entender la lógica del margen bruto, voy a hacer una lógica matemática para que podamos entender la lógica del indicador. Primero, tenemos que partir de un estado de resultado bien simple, un estado de resultado bien simple, donde voy a elaborar primero las ventas. Recuerden que la venta, amigos, es el precio de venta por lo que usted vende, precio por cantidad. Y el costo de venta es el costo variable unitario multiplicado por la cantidad que usted vende. Y la utilidad bruta, amigos, la utilidad bruta simplemente es ventas menos costo de venta. Entonces, esa es la lógica de un estado de resultado, ¿sí? Si nosotros le ponemos cifras, vea que, que por qué estoy usando la pizarra y por qué no lo hace esto en Excel, ¿no? Porque la experiencia me ha demostrado de que el cerebro, obviamente que depende de las personas, ¿no? Pero generalmente el cerebro funciona mejor cuando uno lo explica en pizarra porque uno ve el proceso. ¿A qué me voy? Voy a hacer un ejemplo ilustrativo para cerrar la idea que quiero explicar. Imagínense que el precio de venta de una empresa sea 10, el costo variable unitario sea 8 y la empresa venda 10 unidades. Si nosotros elaboramos un estado de resultado, tenemos ventas. ¿A qué sería igual ventas? Precio por cantidad, ¿no es cierto? Sería el precio que cobro por la cantidad que vendo. Sería 100, amigos. Le voy a hacer una pregunta. El costo variable unitario, si tengo una variedad de producto, claro, si tengo una variedad de producto, el costo variable sería igual a qué? Al costo variable unitario del producto A por la cantidad que vendo del producto A más el costo variable unitario del producto B por la cantidad que vendo del producto B. Entonces, lo que nosotros tenemos es un consolidado en el análisis de estado de resultados. Obviamente que uno analiza el consolidado, pero también tengo que hacer un análisis a nivel de producto. Es decir, en este caso lo estamos viendo esto como un consolidado nomás. Pero si tuviéramos más de un producto, tendríamos que hacer la operación sumativa del producto del costo variable por la cantidad que se vende de cada producto, ¿no? Pero totalmente es pertinente lo que usted menciona porque igual tengo que hacer un análisis por producto, correcto. O sea, tengo que ver cuánto margino por producto. Entonces, el costo variable acá sería igual a qué, amigos? A 8 por 10, que sería 80. Entonces, la utilidad bruta sería de 20. Entonces, el margen bruto simplemente es, vean la fórmula, utilidad bruta sobre ventas. Es decir, la utilidad bruta sobre ventas, que sería 100. Entonces, mi margen bruto sería acá 20%, porque se expresa en porcentaje. Pero veamos la lógica del margen bruto. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 bolivianos que usted vende, de esos 100 bolivianos, usted se queda con una ganancia bruta de 80. ¿Qué quiere decir? De cada 100 que vende, el 80% se va para el costo de venta. Entonces, el margen bruto, entonces es lo que nos queda, o sea, es lo que le queda a la empresa después de haber cubierto el costo de venta. Obviamente, mientras más elevado sea el margen bruto, es mejor para la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿qué variables afectan al margen bruto? Es eso lo que quiero ahora compartir con ustedes. Y para entender las variables que afectan al margen bruto, tenemos que partir de la fórmula matemática. Vean, el margen bruto aquí es igual, amigos, a la utilidad bruta, ¿no ven? Pero la utilidad bruta aquí es igual a venta menos costo de venta, ¿no? Venta menos costo de venta. Pero aquí es igual a la venta es igual a precio de venta por cantidad vendida, menos el costo de venta que es igual al costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida. ¿Sobre qué? Sobre las ventas. Y aquí es igual a las ventas al precio de venta por la cantidad vendida. Entonces, amigos, por matemáticas, usted sabe que usted puede factorizar la cantidad, ¿correcto? Usted puede factorizar la cantidad. Usted factoriza la cantidad
¿Y qué le quedaría? Me quedaría que el margen bruto, a que es igual, trazo raíz de fracción y factorizo la cantidad. ¿Y qué me quedaría, amigos? Que aquí me quedaría precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Sobre qué? Sobre el precio de venta por cantidad vendida. Entonces, observe usted que por matemáticas, amigo, usted puede eliminar cantidad vendida con cantidad vendida. ¿Y qué le quedaría? Me quedaría que el margen bruto sería igual a qué? A precio de venta menos el costo variable unitario sobre el precio de venta. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Lo que quiero es que nosotros comprendamos de que el margen bruto de una empresa depende del precio de venta y depende del costo variable unitario. Es decir, si usted quiere como empresa o empresario generar un mayor margen bruto, ¿sí? Tiene dos caminos: o sube precio o sube precios o baja sus costos variables. Entonces, eso es lo que debo buscar como empresario si quiero aumentar mi margen bruto: o subir precios o bajar mi costo variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el margen bruto depende de el precio de venta y el costo variable unitario. Amigos, ¿se entendió la explicación? Se entiende, profesor, solamente que tengo la duda de el precio, el costo variable unitario, que cómo se obtiene ese costo variable unitario. No sé si me podría colaborar ahí. Pero claro que sí, Leonardo. Genial. Por favor, así como el colega pregunta, todos por favor pregunten hasta lo más detallado, porque son esas preguntas las que hacen que los cursos estos sean interesantes. Bien, genial. Entonces, ahora mismo explico cómo se obtiene el costo variable. Ahorita mismo explico cómo. Bien, ahorita explico, déjenme coger la pizarra. Ya. Y digamos, si nosotros, coger la pizarra, ejemplo sencillo, en una tabla nosotros podemos tener, digamos, podemos hablar de la hamburguesa, ¿sí? Hamburguesas, sí, en términos sencillos, hamburguesas. Vamos a hacer hamburguesas. Entonces, nosotros tenemos, primero, acá tenemos los insumos que se requiere. Al ladito tenemos el requerimiento y al ladito tenemos el requerimientos, eh, precio del insumo, y al final tenemos el costo, ¿no? Analogía, por ejemplo, en el tema de la hamburguesa, primer insumo, digamos el pan, ¿sí? ¿Cuánto requiero? Una unidad de pan por cada hamburguesa. ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es el precio del pan? En un segundo después me acuerdo. Ok. ¿Cuánto es el precio del pan? Digamos que el pan le cueste 0,80 centavos a la unidad. Entonces, ¿cómo saco mi costo? Una unidad de pan por 0,80, el costo sería 0,80. Ahora, ¿qué más necesito para hamburguesa? Digamos, papa, ¿sí? Papa. ¿Cuánto es el requerimiento de papa? Digamos, en gramos, unos 100 gramos, no sé, me estoy inventando, quizás 50 gramos de papa. 50 gramos de papa, ¿ya? ¿Cuánto es el costo del gramo? 0,02 bolivianos por gramo. Entonces, vea, lo que requiere de papa en gramos, ¿por cuánto me cuesta el gramo? ¿Me ayudan con la multiplicación? 50 por 0,02.
En el chat me lo pueden escribir. 50 gramos de papa por el precio por gramo. ¿Cuánto va a ir el producto? 50 por 0,02, amigos. Luego tenemos la carne. Digamos que se use 150 gramos de carne. ¿Por cuánto es el costo de gramo de carne? Digamos que sea 0,01 boliviano por gramo, ¿no? Me ayudan con la multiplicación, amigos. 50 por 0,02, 150 por 0,001. Según 50 por 0,02 igual a 1, dice el profe. Ok. Y 150 Y por 150, 0,001. 150 por 0,01, 1. ¿no? ¿Correcto? 1,5. Perfecto. Y obviamente hay más, o sea, pero signifiquemos los tres elementos y la mano de obra directa, ¿ya? ¿Cuánto tarda una persona en hacer una hamburguesa? Digamos que tarde 0,1 hora, ¿no? ¿Y cuánto le pago al trabajador por hora? Que le paga usted al trabajador por hora 20 bolivianos. El tiempo que Ya. demora en hacer una hamburguesa por el costo hora. ¿Cuánto es 20 por 0,1, amigos? 2. Perfecto. Entonces, sumamos estos elementos: 0,8 más 1 más 1,5 más 2. Y ustedes me dicen el resultado final, por favor. 5,3. Perfecto. 5,3. Entonces, ahí tenemos el costo variable unitario, que está integrado fundamentalmente por la materia prima o materiales y la mano de obra directa. En el mundo del costo Ya. también se conoce como costo primo. Vea que aquí no entran los costos fijos, ¿sí? Entra todos aquellos que están directamente ligados con la producción, ¿correcto? Ya. Y ya, profesor, lo que me voy es que ya tengo ese 5,3 en este caso, Adelante. pero, o sea, para mi razonamiento, si estoy hablando del costo variable unitario, ese sería 5,3, ¿no? Es correcto, Leonardo, tal cual. Ya. Ok. Ahora, una pregunta que sea absurda, no soy muy bueno en finanzas, por eso estoy tomando este No, curso. pero claro que ¿Y por qué sí. no se toma en cuenta, el costo total unitario para calcular ese? ¿Por qué solamente el variable? Usted es un hombre sabio, querido Leonardo. Ahorita explico su pregunta, que es existencial, ¿no? Pero hasta aquí Sí, estamos bien con el razonamiento. perfecto, está perfecto. Perfecto. Ok. Una vez para explicar el razonamiento, en el mundo de las finanzas, en el mundo de las finanzas, todo el análisis financiero se basa en el sistema de costeo variable o directo, ¿no? Donde nosotros Ya. separamos los costos variables versus los costos fijos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cuál es la lógica de razonamiento financiero? De que un estado de resultado, nosotros que, por si acaso, el estado de resultado que nosotros vemos en finanzas no es el contable, ¿no? Hacemos la separación, donde las ventas es el precio de venta por la cantidad vendida y el costo de venta es el costo variable unitario por la cantidad vendida, y eso me da la utilidad bruta que estamos analizando ahora mismo. Ahora, Exacto. ¿dónde metemos todos los costos fijos, todos los costos y gastos fijos? Acá abajito, ¿no? Metemos todos los costos fijos y recién damos paso a lo que se conoce como resultado operacional. El resultado, Ah, ya, 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 ya. el resultado Entonces, operativo, ya. Para el margen bruto, solamente el costo de venta incluiría el costo de venta unitario. correcto. Y ya todo lo Ya, demás, y ya. Perfecto. Y todo ya fijo y incluido fijo y variable para ya tener ¿cómo se llama? El margen neto, se dice, un margen operativo. correcto, es lo último, es margen operativo.
el Margen objetivo. operativo, ¿no? Ya, Correcto. ok. Entonces, ¿cuál es Bien, el buenísimo. checklist? Gracias por la pregunta. ¿Cuál es el checklist, no? El checklist es que a nosotros nos interesa el costo variable porque hay un principio financiero, es que el costo variable usted lo recupera con la venta, es decir, que si mi precio de venta, digamos, es 10 y mi costo variable es 8, el costo variable se recupera a nivel de venta de una unidad, que quiere decir que cuando usted vende una unidad ya está recuperando el costo variable, ¿correcto? Entonces, con la venta de una unidad se recupera el costo variable. O sea, el costo variable no es un problema para las finanzas porque se recupera a nivel de venta de una unidad. El problema siempre va a ser el costo fijo. Pues el costo fijo nosotros lo tenemos que recuperar con volumen de ventas, ¿correcto? Es decir, con una unidad nosotros no llegaríamos a cubrir los costos fijos, requerimos un volumen de ventas para poder llegar a cubrir los costos fijos. Entonces, a ese análisis se le llama análisis de costo, volumen, utilidad. Y básicamente es el central en cuando uno hace un análisis financiero. ¿Estamos con el checklist, Leonardo? Amigos, ¿vamos bien? Perfecto, profesor, excelente. Muy bien, genial, amigos. Entonces, continuando con la explicación, entonces ya nosotros conocemos el margen bruto y de las variables que afectan al margen bruto. Ahora, otro margen que también es importante tenerlo en cuenta es el margen operativo, el otro margen, el margen de operación. El margen operativo, aquí es igual, el margen operativo aquí es igual a la utilidad operativa sobre ventas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la utilidad operativa, estamos hablando del resultado del negocio, o sea, cuánto genera el negocio, ¿sí? Entonces, la utilidad operativa, como lo explicaba antes, a diferencia del margen bruto, tenemos las ventas, que es el precio de venta por la cantidad vendida, tenemos el costo de venta, que es el costo variable unitario por la cantidad vendida, y eso me genera lo que conocemos como utilidad bruta, como le expliqué antes, que es las ventas menos el costo de venta. Luego a eso le restamos los gastos de operación, que generalmente nosotros lo consideramos ahí todos los que sean costos fijos. Y de esa forma tenemos el resultado de operación, que sería igual a la utilidad bruta menos los costos fijos. Entonces, desde el punto de vista matemático, el margen operacional depende, porque a mí me interesa ver qué variables afectan el margen operativo. Afectan el precio de venta, claramente, afectan el costo variable, claramente. Ah, pero aquí entran dos variables más, el volumen de venta y los costos fijos. Entonces, el margen operativo fundamentalmente depende de estas cuatro variables. Obviamente que cualquier compañía o empresa busca que su margen operativo sea lo más grande posible. Entonces, ¿cuál es el camino? Si usted quiere tener un elevado margen operativo, puede aumentar precio, bajar costo variable, bajar costos fijos y claramente aumentar la venta. Entonces, si quiero mejorar el margen operativo, estos son los caminos. Ahora, nosotros nos interesa analizar el margen operativo de la empresa primero y luego ver el sentido evolutivo, cuánto ha evolucionado a través del tiempo. Fundamentalmente, el margen operativo coge o tiene especial importancia porque me indica cómo me está yendo en mi negocio, cuánto genera mi negocio a nivel de operación. Entonces, esto es clave, esto es crítico, porque a nosotros nos interesa ver
cómo le va a nuestro negocio. Y si usted quiere ver el negocio, pues tiene que ver indudablemente su resultado operativo. Ahora bien, no solamente nosotros buscamos medirlo, sino buscar la forma de que este margen operativo crezca a través del tiempo. Amigos, ¿se entendió el concepto de margen operativo? ¿Sí? Ok, Perfecto. ok, está buenísimo. Bien, Leonardo. Ivette, Oliver, ¿vamos bien? Gracias, perfecto. Ahí me responden en el chat. Siempre voy a estar atento. Muy bien. Entonces, gracias, Oliver. Perfecto. Entonces, queridos amigos, yo voy a borrar nuevamente. Voy a borrar. Igual esto estamos, las clases siempre no están grabadas y usted después la puede ver. Ahora solamente siempre lo que buscamos es ese razonamiento lógico, ¿no? Que siempre vamos de la mano de la lógica. Y luego tenemos el margen neto, ¿no? El margen neto, que es el resultado neto sobre ventas. Entonces, el margen neto nos indica cuánto le queda a la empresa después de haber cubierto todo. En cristiano, si nosotros vemos este rectángulo usted tiene que verlo como las ventas de una empresa. ¿Qué pasa con las ventas de una empresa? La venta de una empresa, primero, tienen que cubrir mi costo de venta. Cubrimos el costo de venta. Luego, tenemos que cubrir los gastos de operación. Una parte se da para gasto de operación. Las empresas generalmente tienen deuda. Otra parte se da para cubrir los intereses. Y también recuerden ustedes que en los países existen los gobiernos y los gobiernos requieren impuestos para poder funcionar. Pues tenemos aquí los impuestos que le corresponde al gobierno. Y decían lo último, con otro colorcito, esto ya es para el dueño. Entonces, en cristiano, ¿qué es lo que les quiero decir, amigos? Que con las ventas, primero usted cubre su costo de venta. Luego cubrimos las operaciones de negocio, nuestros gastos operativos. Luego cubrimos los intereses que tenemos que pagarle al gobierno, al banco por la deuda que hemos adquirido. Luego pagamos el impuesto a las utilidades, el IUE, como dice la Biblia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y finalmente tenemos el resultado neto, ¿no? El resultado neto. Entonces, el margen neto, ¿qué me indica? De que después, digamos, pongamos un número, digamos, si este número me da 10%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 bolivianos que vendo, después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto mi gasto operativo, después de haber cubierto mis intereses, después de haber pagado impuestos, me quedo con una ganancia neta de ¿cuánto? Del 10%. Obviamente que toda empresa busca que su margen neto pues crezca a través del tiempo. Entonces, esa es la meta financiera, que el margen neto crezca, pues, ¿no? Y el margen neto de qué depende, ¿no? Siempre es una pregunta central. El margen neto, amigos, depende de las siguientes variables. ¿De qué depende? Precio de venta, depende del costo variable unitario, depende del volumen de ventas, claramente, depende de los costos fijos, depende del nivel de deuda, depende de la tasa de interés que usted tenga. Entonces, si usted quiere, como empresario, que su margen neto suba, ¿cuáles son los caminos? ¿Sí? Subir precio, bajar costos variables, obviamente vender más, ser eficiente en la gestión de los costos fijos, eh, trabajar con niveles de deuda bajos,
¿sí? No sobreendeudarnos, es decir, tener la deuda necesaria y buscar financiamiento siempre a tasas ventajosas, es decir, conseguir financiamiento a bajo costo. Entonces, son los caminos que me van a permitir obtener un mayor margen neto. Entonces, los márgenes no son indicadores de rentabilidad, pero sí contribuyen a la generación de rentabilidad. Es por eso que no es correcto decir rentabilidad sobre las ventas, no es correcto decir rentabilidad operativa ni rentabilidad neta, no. Simplemente son márgenes. O sea, margen es lo que me queda después de. Margen es lo que me queda después de. No son indicadores propiamente de rentabilidad. Los indicadores que son propiamente de rentabilidad son dos fundamentalmente. Pero antes de explicarlos, y ahora mismo les explico, y ahora mismo entramos al caso, amigos, pero antes de ingresar al caso debo preguntar, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende, amigos? ¿Se entiende, profesor? Solo un tema que quizás no tiene que ver con la finanza, pero sí con las otras áreas. Por ejemplo, el margen neto aquí está en función, dice, al precio de venta, sí, y puede incrementar el precio de venta. Pero si estamos en un segmento de mercado donde subir el precio de venta no va a ser posible porque me van a dejar de comprar, por ejemplo, porque me compraban por precio, por dar una referencia. Y el otro caso dice bajar el costo variable unitario, que va también con el costo fijo que está más a la derecha. Eso implicaría, si quiero bajar el costo en este ámbito, como que, o sea, es un poco como, ¿cómo le puedo decir? Aumento el precio, bajo los costos, pero al bajar los costos, a veces suele suceder que empieza a disminuir la calidad del producto por bajar los costos y la gente también deja de comprarme porque empieza a ver reclamos o empieza a ver productos defectuosos. No sé si en ese ámbito se puede asociar a estrategias. Por ejemplo, el tema de precio, estrategia de precio. El costo de variable unitario y el costo fijo a una estrategia de, no sé, reducción de costos, por decir, ¿no? Y la cantidad que va asociada, ¿no? A mayor volumen, menor costo también, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí, profe, o me estoy rayando. No, no, la pregunta de Leonardo es pertinente. Como dice, por eso vamos por partes. Obviamente lo que acá estoy explicando es ese razonamiento matemático, o sea, la matemática aguanta todo, pues, ¿no es cierto? El razonamiento. Y ahora otra cosa con guitarra, pues, ¿no ven? Otra cosa con guitarra. ¿A qué me refiero? Otra Ujú. cosa con guitarra. O sea, profesor, suena facilísimo que usted me dice que obviamente subo precio, pero a ver, una empresa no está sola en el mercado, una empresa compite. Entonces, al competir, Sí, tengo que ver si realmente puedo subir precio en la industria que estoy compitiendo. Primer así elemento. es. Ahora, para que una empresa suba precio, hay factores, como por ejemplo, debo preguntarme de que si como empresa estoy generando valor, si como empresa estoy generando valor. Perdón, entró mi hijo. Así es cuando uno está virtual. Pero Quiere continuamos con estudiar ello. también, profe, quiere estudiar también. Pues, digamos, ¿no? Y él pues jura que no se lo escuchó, digamos, ¿no? Ah, Ok, sí, sigamos, amigos. Muy bien. Ahora bien, lo que le decía es que para subir precio hay requisitos, ¿no? Primero, ver si como empresa estoy generando valor. Generar valor en términos financieros, amigos, significa, lo voy a explicar desde el ámbito, bueno, generar valor se lo puede explicar de diferentes ámbitos, lo voy a explicar desde el lado de la economía. Desde el lado de la economía, la generación de valor tiene una explicación sencilla. Vean que voy a replicar una ecuación de demanda, o sea, ahí tenemos la demanda, y obviamente la interacción entre oferta y demanda determina el precio. Vamos a asumir que el mercado fijó un precio sub cero
y definió una cantidad sub-cero. O sea, esta es el precio y la cantidad que la empresa vende. Y este punto de aquí se llama precio máximo. Es decir, el precio máximo que un comprador estaría dispuesto a pagar. O sea, siempre hay un máximo, pero este es el precio que realmente paga. Esta área de aquí se llama, en términos económicos, se llama excedente del consumidor. El excedente del consumidor, en términos sencillos, podríamos decir la felicidad del consumidor. Ahora haré analogía. Ahora, por ejemplo, aseguro que a algunos de ustedes les ha pasado que usted ha ido a comprarse lo que usted quiera, digamos, ¿no? Y alguna vez usted lo probó, le gustó, y usted con base a su razonamiento interior, ¿usted qué hace? Con base a la experiencia previa dice, este producto, por la característica que tiene, el precio debería ser tanto. O sea, usted saca su billetera para pagar un precio determinado que usted en su mente lo tiene. Digamos, usted quiere pagar 200 bolivianos, sacó usted los 200, pero el vendedor le dice, es 100. Y usted, pucha, ahí se generó excedente. Cuando usted, cliente, está dispuesto a pagar más por lo que recibe, pero el excedente entonces viene a ser la diferencia entre lo máximo que usted está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Muchos negocios generan excedentes, reitero, si hacemos analogía, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos pagado un precio y es mucho, wow, qué barato, ¿no? Qué barato, o sea, qué buen precio, ¿no? Qué buen servicio. Entonces, cuando nosotros como negocio generamos eso, tanto en términos de servicio como en términos de productos, entonces tenemos la posibilidad de subir precios porque estamos generando excedente. Existe esa percepción del consumidor. Ahora, pero si el consumidor percibe como justo lo que está pagando, ahí estamos fregados. Porque si usted sube el precio, pero el cliente asume que es justo, entonces lo contrario de justicia es la injusticia. Y créame que no hay peor cosa que el cliente cuando piensa que le están robando. El cliente no vuelve. Lo terrible sería ya que también seguro les ha pasado que han pagado por un producto o un servicio y usted pagó y siente que no recibió lo que está pagando. A eso se llama destrucción de valor. Entonces, el checklist para el tema del precio, subir precio, es tengo que ver si genero valor. Ahora, la estrategia de fijación de precio, porque hay varias cosas. Está la metodología para fijar precio y otra es la estrategia de precios. La metodología de fijar precio básicamente son dos, en términos sencillos. Las empresas fijan precio de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Me explico. Una empresa fija precio de adentro hacia afuera cuando calcula sus costos y le suma un porcentaje y ya estuvo. Obviamente, obviamente eso no se hace en la actualidad. Eso se hacía antes cuando no había competencia, pero cuando no había competencia usted calculaba sus costos y lo aumenta un porcentaje y ya se acabó la historia. En la práctica, se fija el precio no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Es decir, veo cómo está el mercado, hago una investigación para ver cuánto el consumidor está dispuesto a pagar y en función de eso fijo mi precio. Ahora bien, ¿y para qué aprendo costo entonces? El costo es su piso, ¿no? El costo es su piso. Imagínense que mi costo sea 10 y el mercado quiere pagar 10, chao, o sea, ya no entro, ¿no es cierto?, a competir. Entonces, el costo es mi checklist, o sea, el mercado es el que determina mi precio. Ahora ve, una vez que usted determinó el precio, ahora tiene que gestionarlo desde el punto de vista estratégico. O sea, ¿cómo entro al mercado? ¿Cómo entro al mercado? Una vez que definió la metodología. Entonces, uno puede entrar con estrategia de precios bajos, que es lo usual o lo habitual. Si usted no, nadie lo conoce, pues tiene que competir en precios. Entonces, pero también existen estrategias como la estrategia de descremado de mercado, es decir, usted comienza con precios altos. Generalmente eso hace la industria tecnológica, ¿no es cierto? Con un producto novedoso comienza con precio bajo y luego lo va bajando. Luego existen estrategias como la de cobrar precios diferenciados, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista financiero, la estrategia que maximiza la rentabilidad es cuando una empresa quiere practicar la discriminación perfecta de precios.
¿Qué quiere decir la discriminación perfecta de precio? Cobrarle a cada cliente lo máximo que está dispuesto a pagar ese cliente. Ejemplo, si fuera chistoso, pero cuando uno va a hacer un trámite con un abogado, ¿no ve? Por el mismo trámite, el abogado cobra diferentes tarifas a diferentes personas, ¿no? Como dicen, de acuerdo a la cara del cliente, ¿no? De alguna manera, el abogado está practicando la discriminación de precios, porque a este cliente, ah, caramba, como lo veo con una ropa bonita, llegó en un auto, pucha, le cobro tanto, pero este me llegó de Abarca, le cobro menos, pero a todos les cobro, ¿no ves? Ahora, ese en términos graciosos. Ahora, en términos ya más formales, las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Las aerolíneas que buscan aplicar la discriminación de precios. ¿Por qué? Porque si usted compra un pasaje con antelación, es un precio. Pero si usted lo compra un día para otro, es otro precio. ¿Por qué? Porque la aerolínea, ¿qué está haciendo? Le está cobrando a usted lo máximo que está dispuesto a pagar. Desde el punto de vista del precio, dice, desde el punto de vista económico, el precio es un asignador de eficiencia. Por ejemplo, en Cristiano, en época de lluvia, bueno, sin ir lejos, amigos, nosotros, todos los que están aquí son de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O hay alguno de otro país? Sí, todos son de Bolivia, ¿no? Ahorita, profe, no creo que haya nadie más. Sí, todos son. Perfecto, genial, perfecto. Entonces, analogía. Amigos, nosotros vivimos una escasez de combustible, aunque ahora mismo mira, que se está normalizando, pero algunas veces las colas eran largas y uno no saca su vehículo y o va al micro o pide taxi. El precio es un asignador de eficiencia. Como hay pocas unidades de transporte circulando, obviamente el precio que uno paga habitualmente no es el que pagamos en época de escasez de combustible. El precio sube, el precio sube. Entonces, ¿a qué me voy? Que el precio es un asignador de eficiencia. Cuando el recurso escasea, los precios suben. Entonces, eso es totalmente normal. Es un tema de oferta y demanda. Entonces, eso por el lado del precio. Por el lado del costo, lo que usted dice es correcto. Es decir, ¿hasta dónde puedo bajar el costo? Porque es fácil decirlo, ¿no? El costo lo debo bajar hasta que no se afecte de manera significativa la calidad. Ese es el criterio. Pero la pregunta es, ¿quién define la calidad? Y acá hay un problema en que muchas veces las empresas dicen mi producto es de calidad, pero la pregunta es, ¿quién debe definir la calidad de un producto o un servicio? ¿La empresa de adentro hacia afuera o ese mercado de afuera hacia adentro? Entonces, lo primero que debo determinar es en mi estructura de costos, cuáles costos aportan valor, es decir, generan una buena percepción en el cliente y qué elementos del costo aportan costo y no aportan valor. Es decir, si los quito, quizás el cliente ni siquiera los note, ¿no es cierto? Entonces, debo hacer ese análisis. Primer elemento, hay que tener mucho cuidado. Ya a usted le hice el ejemplo cuando veíamos el caso de bancos, no, perdón, no con este curso. Ejemplo, en un banco, en un caso de estudio, el banco en época de frío ofrecía café, pastillas, ¿no? Entonces, vea usted que el café o las pastillas no es un costo significativo para un banco, para nada. Pero hubo un cambio de gerente y lo primero que hizo fue, pucha, ¿para qué damos esto? Hay que recortar los cafés, hay que recortar las pastillas que le damos a los clientes. Lo que sucedió fue que casi el banco quiebra porque la gente entendió que el banco no tenía ni para café ni para pastillas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que debo identificar realmente aquellos costos que generan valor, pero hay que tener cuidado cuando reduzco costos y aunque no sean significativos desde el punto de vista de la empresa, tienen una percepción elevada por el lado del cliente. Entonces, ese es un checklist. Ahora, ¿qué hacen las empresas para mantener los precios? Como usted bien decía, en el mercado ya hay mucha competencia. ¿Qué hago con los precios? Ok,
simple, creo que es lo que apuntan varias empresas. Analogía, yo estudié en la universidad pública y antes iba a los restaurantes de alrededor y me gustaba comer comida rápida, pollo. Un lugar que se llama Masi Chicken, y por la Cañota, siempre iba. Y la otra vez fui por nostalgia y amigos, las presas, el precio es parecido a cuando era estudiante, no subió gran cosa, pero el plato sí cambió. Las presingas chiquitingas, poquita arroz, poquita papa. Entonces, ¿qué es lo que hacen en las empresas? Bajan el lado de requerimiento, ¿no? Porque recuerden el ejemplo que hice al principio, el costo depende del requerimiento, es decir, cuánto insumo requiero, y le bajan a la papa, le bajan a la carne, ¿correcto? ¿Para qué? Para mantener los márgenes. Entonces, ¿cuál es el checklist? Primero, identificar en mi estructura de costo qué costos tienen percepción o tienen impacto en el cliente. Y aquellos costos que no tienen impacto, pues reducirlos. Pero no reducir por reducir. Tiene que haber una lógica detrás de la reducción de costos. Reitero, hasta que no se afecte a la calidad del producto o a la calidad del servicio, ¿no? Eso es totalmente importante. Por el lado del volumen de ventas es un tema estratégico. Por el lado ahí depende mucho de la estrategia comercial. Y por el lado de los costos fijos, recuerden que el principal costo fijo de una empresa son los sueldos y salarios. Son los sueldos y salarios que aglutinan la mayor parte de los costos fijos de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar como empresario? Productividad. Es decir, en cualquier momento que usted entra a su empresa, todos y cada uno de los que trabajan ahí tienen que estar haciendo algo. Porque si existe momento de ocio, es que la carga laboral no está asignada de manera correcta. Todos tienen que estar produciendo, no es como en las entidades públicas, ¿no es cierto? Donde uno entra y ve un montón de gente y uno no sabe qué hace esa gente, ¿no? Entonces va por ahí, querido Leonardo, es decir, lo que expliqué fue un contexto ceteris paribus, que quiere decir, si quiero aumentar margen, subo precio, está bien, pero todo lo demás no cambia. Si quiero aumentar margen, bajo costo variable, pero no cambia precio, no cambia volumen, pero en la práctica las variables están interrelacionadas, ¿correcto? Por ejemplo, si subo precio, es decir, voy a tener un mayor margen, pero se afecta al volumen de ventas, ¿correcto? Se afecta al volumen de ventas. Dentro de mis gastos fijos, también se relaciona con el volumen de ventas, porque usted puede decir, ah, caray, costo fijo, reduzco el presupuesto de marketing. Obviamente, si usted no hace esfuerzo de marketing, eso va a afectar al volumen de ventas también, porque hay una correlación. Entonces, Está es clarísimo, eso. profe, gracias. Genial, genial, amigos. Perfecto. Ya no, nos emocionamos, ¿no? Es que la finanza es un mundo no separado de las otras áreas. Es por eso que cuando uno ve finanzas, ve todas las áreas de la empresa, queridos amigos, todas. Porque todo lo que pasa en una empresa, todo lo que pasa y no pasa, termina siempre un número y ese número es el que nosotros analizamos. Genial. Ahora, les decía que los indicadores propios de rentabilidad de una empresa, los indicadores que son propiamente de rentabilidad de una empresa, son dos. Son dos. Son dos. Primero tenemos el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos. Se obtiene como dividiendo el resultado neto sobre el activo total. Entonces, este indicador es especialmente importante porque me está contrastando. Primero, rentabilidad, vea que ya tiene el rótulo, no dice margen, ¿no? Margen bruto, margen operativo, margen neto. Dice rentabilidad sobre los activos. Entonces, ¿cuál es el requisito de un indicador de rentabilidad? Que en el denominador tengamos un esfuerzo. En este caso, el activo total es la inversión de la empresa.
es la inversión total de la empresa. Y el resultado neto es el resultado del manejo de la inversión. Es decir, si una empresa maneja de forma eficiente su inversión, pues claramente va a tener un buen resultado neto, ¿no es cierto? Entonces, si usted es eficiente en el manejo de sus activos, esa eficiencia se tiene que traducir en un buen resultado. Ese es el checklist. Luego tenemos el otro indicador que se llama ROE, que es rentabilidad sobre el patrimonio. El ROA me indica la rentabilidad que estoy obteniendo por la inversión que he hecho en la empresa. Pero acá la inversión es total, o sea, la inversión total es mi activo total, cabalmente. Sin embargo, el ROE mide el rendimiento de mi dinero como dueño. O sea, cuánto está rentando la platita que usted ha colocado en la empresa. Y eso es la división entre el resultado neto sobre el patrimonio, amigos. ¿Y qué es el patrimonio? Simplemente es el dinero que han colocado los dueños. Entonces, el ROA mide la rentabilidad total de la empresa y el ROE mide la rentabilidad del dueño. Sin más preámbulos, queridos amigos, ahora voy a pasar a explicar o voy a compartir ahora mismo un Excel, amigos. Denme un segundo. Salvo la pizarra, dejo compartir pantalla y comparto un libro de Excel. ¿Listo? Y este libro de Excel claramente va a estar disponible también en la plataforma. Comparto pantalla. Bien, el caso que estamos viendo es el caso de Vidal e Hijos. ¿Sí? Vidal e Hijos, donde hemos visto la liquidez. ¿Sí? Haciendo un resumen, amigos, bien, bien breve. Vemos que la empresa es líquida. Los indicadores de liquidez están en ascenso, pero sin embargo tenemos un problema en la liquidez inmediata. Es decir, que esta empresa, en términos de... En un segundo, la presentación sigue visible. Ahora sí, perdón. Ahora sí comparto, amigos, la pantalla. Ahora sí. Entonces, ¿pueden ver la pantalla, amigos? Sí, profesor, se ve la pantalla. Genial. Ok. Entonces, si nosotros queremos analizar la empresa, vemos que efectivamente la empresa es líquida porque su liquidez corriente es mayor a uno, que quiere decir que puede pagar sus obligaciones a corto plazo. Pero el problema está en liquidez inmediata, ¿no? Que es su comportamiento descendente. Ahora, ¿por qué la liquidez inmediata tiene un comportamiento descendente? ¿Cuáles son las posibles causas? Nos vamos a eficiencia y en eficiencia, ¿qué notamos? Notamos que esta empresa, amigos, cada vez demora más en cobrar, cada vez demora más en vender su inventario. Entonces, si la empresa demora más en cobrar y demora más en pagar su inventario, eso afecta directamente a la liquidez inmediata. ¿Por qué? Porque si una empresa demora mucho en cobrar, el dinero, en lugar de estar disponible, ¿dónde va a estar? Va a estar en por cobrar y va a estar en inventario. Entonces, ¿cuál es la regla? Si el periodo promedio de cobro aumenta, si usted demora más en cobrar y si usted demora mucho en vender, ¿sí? Si pasan esas dos cosas, entonces el nivel de disponible cae, ¿correcto? Y si el disponible cae, generalmente la liquidez inmediata también lo hace. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un análisis ya interrelacionado, ¿no? Esas son una de las causas que ha afectado a que la liquidez inmediata tenga este comportamiento decreciente. Ahora,
Eso también ha hecho de que la empresa, otro factor, si bien uno puede observar que el nivel de deuda de la empresa ha bajado, ¿sí? Pero aún así sigue siendo elevado. Pero pese a tener un nivel de deuda elevado, la empresa tiene una buena cobertura. También podemos observar que esta empresa concentra mucha deuda a corto plazo, mucha deuda a corto plazo. Eso obviamente genera mucha presión para la liquidez. Mientras la empresa concentre mucha deuda a corto plazo, eso genera presión para la liquidez. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir hasta aquí? La empresa es líquida, sí, pero tiene un problema en su liquidez inmediata. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene mucho en por cobrar y mucho en inventario. ¿La eficiencia ha mejorado? Sí, ha mejorado, pero pudo haber mejorado más. Es decir, la empresa logra ser más eficiente en por cobrar e inventario, podría mejorar aún más su rotación de activos. Ahora, ¿tiene calcio operativo? Tiene un problema esta empresa porque primero paga y luego cobra. Entonces, lo ideal de una empresa es que primero usted cobre y luego pague. Vea que aquí paga cada 44 días y cobra cada 45. Tenemos un problema de calcio de operación. Entonces, siempre en una empresa, amigos, tiene que hacer esta figura. El periodo promedio de cobro tiene que ser menor que el periodo promedio de pago. Es decir, primero debo cobrar para después pagar. Ese es el checklist. Ahora, en cuanto a los indicadores de rentabilidad, ahora mismo lo vamos a calcular. Pero primero vamos a ver los márgenes, ¿sí? Vamos a ver los márgenes. Veamos los márgenes de la compañía. Amigos, SAS, copio esto y veamos los márgenes. Primero calculemos el margen bruto. El margen bruto que es igual a la utilidad bruta sobre ventas. Es decir, la utilidad bruta, me voy al estado financiero y busco la utilidad bruta. Ahí tenemos el margen bruto, miren. Clic. Y ese número lo voy a dividir entre las ventas. Y lo arrastro. Le damos porcentaje, 2 decimales, ¿no? Y hago un mini gráfico. Insertar, gráfico de línea. Selecciono la tendencia. Le doy a aceptar. Y marcadores rojos. Le damos a aumentar el grosor. Y que vemos ahí, amigos, que el margen está alrededor del 30%, ¿sí? Fluctúa, pero ha habido una leve caída, ¿no es cierto? Ha caído el margen de 30,92% a 30,10%. Este margen, ¿por qué se explica? ¿Por qué ha caído? Puede darse el caso de que el precio hubiera bajado o los costos unitarios hubieran subido, ¿sí? O quizás ambas cosas. Cuando nosotros analizamos, amigos, los estados financieros de manera global, como en este caso, nosotros no tenemos el detalle del precio, ni tenemos el detalle del costo. Nosotros solamente sabemos que bajó. Entonces, lo que nosotros ya cuando estemos dentro de la empresa, deberíamos ya pedir el reporte de precios y de costos por producto, como lo mencionaba el colega, para poder explicar con claridad meridiana si este bajón fue por un tema de precio, fue por un tema de costo o fue ambas cosas. Pero eso no lo sabríamos hasta estar dentro de la empresa y obviamente pedir información más detallada. Ahora, veamos el margen operativo, que es igual al resultado operativo sobre ventas. Igual, vamos a buscar resultado operacional, vamos al estado financiero y acá tenemos el resultado operativo, miren. Aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí. Creo que esto aquí está, a ver, vamos a ver. Veo que ahora, no, no, esto es entonces esto aquí no es resultado operativo, esto es gastos operativos. Total, gastos
Gastos operativos. Ok. Ahí, esos son los gastos operativos, ¿no? Y esto de aquí es el resultado operativo. Entonces, cuando quiero mi margen operativo, ¿qué hago? Usted agarra y divide su ganancia antes de intereses e impuestos. Este señor agarra y lo divide sobre las ventas de la compañía. Y eso lo arrastra y lo hace porcentaje y trabaja con dos decimales. Bajamos. Y acá vemos algo peligroso. Vea que si bien mi margen bruto cae, la caída de mi margen operativa es más estrepitosa. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué mi margen operativo cae tanto? Cae tanto. Ah, caray. Entonces, si cae mi margen bruto, es probable que también caiga mi margen operativo. Pero acá lo preocupante es lo pronunciado, la pendiente, la inclinación, o sea, cae mucho más. Ahí teníamos que preguntarnos qué pasó. Y para ver el qué pasó, nosotros en finanzas nos apoyamos del análisis horizontal. Ahora mismo lo voy a hacer. Miren, acá voy a hacer, amigos, el análisis horizontal. Voy a hacer el análisis de la gestión 1990 con respecto a la gestión 1989. ¿Cómo se hace eso? Miren, es este señor menos este señor de acá, dividido entre el señor base, que es el 89. ¿Sí? Enter, y usted arrastra hasta el final. Copia formato con escobita, clic, pega con escobita, le da porcentaje, y si quiere le agrega grafiquitos condicionales, ¿no? Y acerca un poco a la pantalla. Y veamos patrones. Vean esto aquí. Obviamente, otros gastos. Miren, mi venta crece en 32%. Vean este punto, amigos. Y otro gasto, ¿cuánto crecen? 32%. Si lo aumentamos un poquito de decimales, miren, 32,22%, 32,02. Entonces, vean ustedes que prácticamente pareciera, amigos, pareciera que estos señores que deberían ser fijos no son tan fijos, ¿no? Entonces, no puede ser que mi venta aumente en 32% y mi salario aumente en casi al mismo ritmo. Obviamente aquí hay seña de ineficiencia, porque obviamente este señor de aquí y este señor de aquí no pueden pues variar en la misma proporción que las ventas. Es decir, si una empresa vende más, pues no quiere decir que tenga más costos fijos, no, amigos, ni pague más. Si bien es cierto que el área comercial tiene una parte fija y otra variable, pero precisamente esa lógica de tener una parte fija y una parte variable hace que estos señores no se muevan o no varíen en igual proporción que las ventas. Amigos, ¿estamos con el checklist? Vamos bien, profe. Perfecto, amigos. Entonces, para cerrar el análisis de márgenes, vamos con el margen neto. El margen neto. El margen neto es el resultado neto, es igual al resultado neto sobre las ventas. Vale decir, resultado neto. Vamos a mis estados financieros y busco mi resultado neto, que es mi ganancia retenida en este caso. Pum. Sobre mis ventas. Porcentaje, dos decimales. Aquí, ¡ule caramba!, ¿no? Ya aquí uno ya se preocupa, porque fíjense, mi margen neto cae en la última gestión, el operativo, pero el margen neto sube. Como alguien diría, ¿no? ¿Cómo es posible este suceso? Entonces, aquí ya nosotros se nos prende una alarmita. Me dice, ¿qué pasa en esta empresa? Algo está pasando.
¿no? Algo está pasando. ¿Por qué? Si la lógica sería que si este señor cae, este cae, ¿cómo es posible que te suba? Entonces, claramente hay algo raro que está pasando en la compañía. Entonces nosotros vamos y revisamos. Y vean ustedes que aquí, miren pues, ¿no? Vean este numerito de aquí. Voy a marcar. Los intereses no cambiaron mucho, pero la empresa ha tenido un beneficio extraordinario, amigos, ¿no? Aquí lo pueden ver. ¿No? La empresa ha tenido un beneficio extraordinario. ¿Lo pueden ver? Es decir, la empresa está mostrando un mejor resultado, pero no es porque ha sido más eficiente en términos operativos. No es por el lado operativo. Está mostrando un buen resultado porque ha vendido seguramente un activo no corriente o ha tenido un ingreso por X o Z motivo, que para saberlo deberíamos estar en la empresa, y ese ingreso extraordinario ha hecho que su resultado neto suba bastante, mire, porque sube de 20 a 58, pero no es por la parte operativa. Entonces, ¿a qué me refiero? Que eso nosotros cómo lo sabemos cuando vemos patrones anormales. Porque si este de acá sube y vemos que los otros dos bajan, si ya no nos preocupamos, nos preguntamos qué pasó, esto no es normal. Amigos, ¿se entendió hasta aquí? ¿Vamos bien? Está bien, profe, es bastante, ¿cómo se puede decir? Esa interrelación es clave como para poder, de manera individual uno podría ver como que, bueno, vamos bien, por decir, ¿no? Pero si interrelacionamos, ahí está la clave, ¿no? Totalmente, usted dijo algo incierto, un análisis. El análisis, cuando nosotros entendemos la lógica del análisis, cuando vemos la interrelación de todos los indicadores. Correcto. Eso. Ujú. Está bien, gracias. Genial. A usted. Bien, amigos. Ahora, dentro del análisis de rentabilidad, ahora mismo lo vamos a hacer, pero vamos a hacer el famoso análisis Dupont. El análisis Dupont, en términos bien sencillos, el Dupont, lo que hace, amigos, el Dupont simplemente es responder a la pregunta: ¿y la rentabilidad de una empresa de dónde viene? O sea, el Dupont explica eso, o sea, de dónde viene la rentabilidad de una empresa. Entonces, vamos a hacer el análisis Dupont, queridos amigos, ahora mismo. El Dupont dice que la rentabilidad depende de qué. Primero, depende del margen neto, que es igual al resultado neto sobre ventas. Es decir, el margen neto que es igual al resultado neto sobre ventas, que ya lo tenemos aquí, calculado. También depende de la rotación de activos, que es igual a ventas sobre activo total. La rotación de activos es un indicador que ya tenemos calculado en eficiencia. Aquí lo tenemos calculado. Rotación de activos, aquí está. Lo tenemos calculado. Y recordamos, amigos, que el ROA, que es la rentabilidad sobre el activo total, ¿a qué es igual? El ROA es igual a resultado neto sobre activo total. Ese es el famoso ROA. Pero si usted agarra, miren, la rentabilidad sobre el activo total, ¿a qué es igual? Es igual al margen neto por la rotación del activo total. Me explico. El margen neto, ¿a qué es igual? Al resultado neto sobre ventas por la rotación de activos, es ventas sobre activo total. Nosotros podemos simplificar esto, señores. SAS, SAS. ¿Y qué me quedaría? Resultado neto sobre activo total. Entonces, ¿qué está pasando? Queridos amigos, que si usted multiplica
estos dos señores, este señor, este señor, ¿qué es lo que va a encontrar? La rentabilidad sobre los activos, ¿sí? Y si a esto le incorporamos un mini gráfico para poder hacer un análisis más preciso, insertar línea, selecciono, aceptar, color de marcador y le aumentamos el grosor. ¿Qué vemos aquí? Que miren, ¿por qué la rentabilidad sobre los activos ha crecido? ¿No? Ha crecido porque tenemos un mayor margen. Ah, caray, pero cuidado. Tenemos un mayor margen, pero este margen que tenemos es explicado por cosas que no son operativas, ¿no? Y obviamente la rotación de activo total ha aumentado, ha aumentado, pero básicamente explicada por las buenas ventas que hemos tenido. Es decir, puesto que no somos tan eficientes en el tema de los activos totales. ¿Por qué no somos tan eficientes? Porque en la última gestión estamos demorando mucho en cobrar y estamos demorando mucho en vender nuestro inventario. Es decir, ¿estamos bien en eficiencia? Claro que sí, estamos bien, porque la tendencia sí lo demuestra, pero podríamos estar mejor. Entonces, en resumen, el aumento de la rentabilidad se encuentra explicado por el aumento del margen, el aumento en la eficiencia. Sin embargo, el aumento del margen se encuentra explicado por cuestiones no operativas, como la venta de activos, no, de activos fijos, por ejemplo. Y la rotación de activos, si bien estamos bien, pero podríamos estar mejor, puesto que pese a la ineficiencia que tenemos en cuentas por cobrar e inventario, el gran volumen de ventas que estamos teniendo ha hecho que la rotación suba. Pero ahora vamos a ver el otro indicador que es, antes de explicar el otro indicador, amigos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Podría un poquito enfatizar este punto, profesor? Claro que sí, claro que sí. Como dice el ecualizador, vamos por partes. La rentabilidad, primero sobre los activos, ¿qué significa? Este número que me indica, que por cada Que por boliviano que usted invierte cada- en sus activos, por cada unidad monetaria ¿cuánto que es usted invierte, ¿cuánto tenemos de ganancia neta? cuánto es la utilidad obtenida, ¿no ves? Correcto, la utilidad obtenida por cada peso invertido. Por cada peso invertido, ya. O sea, si usted invierte un peso, sobre ese peso obtenga una ganancia neta de cuatro coma Ujú. cincuenta y seis por ciento. Es decir, si usted invierte 100 bolivianos, luego 100 bolivianos obtiene una ganancia neta de bolivianos 4,56. Ahora, el Dupont lo que me ayuda es ese incremento que estamos observando, ¿no? ¿De qué depende? Ah, el Dupont me dice que depende de tu margen y de tu rotación. Es decir, ¿por qué aumentó nuestro ROA? Porque tenemos un mejor margen, primer elemento, y segundo, porque tenemos una mayor rotación. Hasta ahí. O I. Y en este caso, si vamos a la precisión, ¿sí? Ambos factores, ¿no? Es decir, Ya, ok. tenemos una mejor rotación sobre los activos por dos factores. Primer elemento, tenemos un mayor margen y además tenemos un incremento en la rotación. Pero esto no siempre es así. O sea, puede ser que la rotación baje, ¿sí? Puede ser que la rotación baje, Ya. pero mi margen suba, ¿no? O viceversa. Ya. Puede ser que mi margen caiga y mi rotación suba, ¿correcto? Entonces Ujú, no es ujú. matemático esto, ¿no? Pero en este caso, ambos factores han influido de manera positiva. Es decir, ha aumentado mi margen, primer elemento, y ha aumentado mi rotación. Ahora, ¿por qué soy más rentable? Porque ha aumentado su margen y porque ha aumentado su rotación. Hasta ahí pareciera perfecto, ¿no? Ujú. Pero si lo aumentamos más, ¿por qué?
Más porque yo siempre hago la analogía. Reitero que esto que estamos conversando luego lo va a hacer la IA, digamos, la inteligencia artificial. Y ahí vamos a Claro. entrar nosotros a ver las bondades que tiene la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el checklist ahora mismo, queridos amigos? Como dice el profesor, vamos por partes. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué aumentó el margen neto? Ah, aumentó porque esta empresa ha tenido un beneficio extraordinario. O sea, el hecho de que una empresa muestre un buen número, tengo que explicarme de dónde viene ese buen número, porque tengo que ver si ese número viene o proviene de las causas correctas. En este caso, el incremento del margen neto es por causas incorrectas, como la venta de activos, de la venta de activos o otros ingresos que no forman parte del giro del negocio. Y mi rotación de activos, si bien ha aumentado, está bien, pero pudo haber aumentado más, ¿no? Se pudo haber aumentado más. ¿Qué fue lo que frenó el incremento en mi rotación de activos? Recuerden ustedes que para que tenga más rotación, ¿cuál es la idea? Vender más e invertir menos. En este caso, esta empresa ha vendido más, pero tiene muchos recursos concentrados en cuentas por cobrar e inventario. ¿Por qué? Porque está demorando mucho en cobrar y está demorando mucho en vender su inventario. ¿Eso qué hace? Si usted demora mucho en cobrar y demora mucho en vender su inventario, hace que sus activos crezcan, ¿sí? Su inversión crezca. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Vender rápido el inventario, cobrar rápido. ¿Eso qué hace en términos financieros? Que mi activo baja. Y si mi activo baja, obviamente mi rotación sube. Entonces aquí estamos bien en rotación, pero pudimos estar mejor, ¿no? Ese es el análisis, queridos amigos. ¿Se entiende, coleguitas, hasta ahí? ¿Estamos bien? Perfecto, está bien, gracias, profesor. Genial, Leonardo. Perfecto. Ahora, continuando con la analogía, ¿sí? Ahora vamos a agregarle, vamos a hacer una agregación ahora mismo y vamos a colocar aquí un indicador que se llama el multiplicador del apalancamiento, ¿sí? Se llama multiplicador del apalancamiento. Multiplicador del apalancamiento. Y su fórmula es activo total sobre patrimonio. Activo total sobre patrimonio. ¿Y qué es lo que usted debe hacer ahí? Simplemente debo buscar el activo total y dividirlo entre patrimonio. Buscamos el activo total, ahí está, y ese activo total lo dividimos sobre el patrimonio de la empresa. Enter. Y lo arrastramos. Ok. ¿Pero qué me indica este indicador? Miren, vean la división, queridos amigos, que estamos dividiendo el activo total sobre el patrimonio. Si este indicador fuera 1, quiere decir que el activo total es exactamente igual al patrimonio. Si este indicador es 1, quiere decir que la empresa no tiene deudas. Pero si ese numerito es 2, quiere decir 50% deuda y 50% patrimonio. Entonces, si es 2, 50-50. Si es 4, quiere decir, digamos, 75% deuda y 25% patrimonio. Miren, es 4, amigos. Vean, este multiplicador de apalancamiento es 4. Si es 4, ¿qué quiere decir en términos lógicos? Váyanse. Si es 4, quiere decir 75 de deuda. Miren, como es más que 4, es 75,65% de deuda. Y lo demás es recursos propios. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de mis activos, el 75,65, amigos, es financiado con deuda. Y la diferencia es con recursos propios. Entonces, obviamente el apalancamiento es fuerte de esta empresa. Ahora, el ROA
el ROA, hemos dicho, el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, es igual al resultado neto sobre el patrimonio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos matemáticas, miren amigos, si usted multiplica estos dos señores, ¿qué se elimina? Activo total con activo total, ¿no es cierto? Si multiplicamos, ¿y qué me va a quedar? Si multiplico el ROA y lo multiplico por el multiplicador del apalancamiento, ¿sí? Un enter y arrastro, amigos. ¿Qué pasa? Uy, cara, mire usted cómo se ha disparado, amigos. Alto, ¿no? Sí, correcto, se ha disparado bastante, ¿no? ¿Por qué se dispara? Alguien dirá, pucha, hay que darle el premio Nobel de la gerencia financiera a nuestro gerente, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué somos más rentables? El apalancamiento ha bajado, efectivamente, estamos fuertemente apalancados, sí, pero ha habido una leve reducción. Eso es bueno. Pero aquí, ¿por qué tenemos un elevado ROE? Porque estamos fuertemente apalancados. Vean que cuando nos preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre ROA y el ROE? Es una pregunta central en finanzas. La diferencia entre el ROA y el ROE es el apalancamiento. Mientras más apalancamiento la empresa tenga, va a haber más diferencia entre el ROA y el ROE. En este caso, vea de 4 a 18. ¿Por qué? Pucha, ¿por qué tanta diferencia? Claro, porque estamos fuertemente apalancados. Lo que genera el apalancamiento es el incremento de la rentabilidad del dueño. Pero lo ideal es que la rentabilidad del dueño venga del margen y la rotación. Es decir, lo ideal es que mi rentabilidad se explique por mi margen y por mi eficiencia, y no tanto por el apalancamiento. Aquí fíjense ustedes que la rentabilidad del dueño se encuentra fuertemente implicada por el apalancamiento, porque esta empresa tiene mucha deuda. Entonces, ¿por qué esta empresa es más rentable? Porque está fuertemente apalancada, pero sin embargo, en la última gestión que pasó, ¿por qué hemos aumentado nuestra rentabilidad? ¿Por el apalancamiento? No, porque el apalancamiento ha bajado. O sea, el apalancamiento no ha sido entonces un factor que haga que la rentabilidad crezca de 7 a 18. No, el apalancamiento ha bajado. ¿Qué factores han contribuido a que se incremente mi rentabilidad? El incremento de mi margen y el incremento de mi eficiencia. Pero el incremento de mi margen no ha sido un incremento saludable porque se atribuye a otros ingresos, y si bien la rotación de mis activos ha aumentado, pero pudo haber aumentado más porque hemos encontrado ineficiencias en la gestión de cuentas por cobrar y en la gestión de inventarios. Entonces, un buen número no necesariamente tenemos que explicar, o tenemos que investigar, ese buen número viene por causas correctas o no. Aparentemente es grande, ¿sí? Perdón. Bien, amigos. Eh, ahora mismo, ¿se entendió, amigos, hasta aquí? ¿Vamos bien? Está claro, profesor. Una consulta nomás que, bueno, está sobre todo relacionado al ROA. En un libro leía que el ROA es como el equivalente al ROI, ¿no? Al retorno sobre la inversión. ¿Es cierto eso, profesor? Son primos, pero son primos cercanos, pero no iguales, ¿no? Explico Ya, por qué. Explico por qué. ya. Porque el ROA parte del resultado neto, y el resultado neto está contaminado por los intereses, ¿no? Sin embargo, el ROI parte del resultado operacional después de impuestos, ¿no? Y lo divide entre la inversión financiera de la empresa. O sea, el ROI no divide entre los activos, ¿sí? El ROI lo divide sobre la inversión financiera. Es decir, cuando hablo de la inversión financiera, me estoy refiriendo al activo fijo bruto, mejor dicho, neto, más las necesidades operativas de fondo. Ya aparece un concepto nuevo,
que es la necesidad operativa de fondo. En otras palabras, para hablar del ROI tenemos que primero hablar de un balance financiero, porque ROI parte de un balance financiero y no así de un balance contable, que es el que estamos viendo ahora mismo. Entonces teníamos que construir un balance financiero y a partir del balance financiero calcular la métrica de ROI que me indica la rentabilidad de mi negocio. ¿Vea la Ok, diferencia? ok, ya entendí. Ujú. Genial. Perfecto. Gracias. Genial, gracias a usted por preguntar. Bien, amigos, nos damos 10 minutos de break, refrescamos la garganta y volvemos con todo para la segunda parte. ¿Listo? Ya, profe. Bien, gracias a usted, amigos. Regresamos en 10 minutos.